Muy bien, entendiendo que técnicamente estamos bien, vamos a compartir, quería compartir una palabra con ustedes que está en la última parte de del segundo libro, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en la última parte del capítulo 4, del versículo 16 hasta el versículo 18, que es un mensaje que, digamos, Dios ha estado haciéndome meditar mucho en los últimos tiempos y creo que es una bendición para todos nosotros. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, del 16 al 18. Leo en el nombre del Señor. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia en general y el apóstol Pablo en particular nos presenta un modo de hablar, un modo de escribir en este caso, en cuanto a sus cartas, que si damos por descontado de que sea simplemente una retórica, una forma de hablar o de escribir, o que sea un modo particularmente literario o poético de decir ciertas cosas, vamos a correr el riesgo de perder completamente todo lo que la Biblia y Pablo en este caso nos quieren decir, y nos vamos a quedar prácticamente solo con una frase, hasta con un cliché, que no nos va a producir fruto y que, aunque esa expresión pueda repetirse muchas veces, no va a tener un poder, no va a tener autoridad. Esta última es una experiencia que ocurre muchas veces en ciertos campos de la iglesia evangélica, donde se repiten una serie de frases, algunas bíblicas, sí, pero más que nada como parte de una actitud, como parte de una cultura, casi de un folclore, pero a veces no se comprende la realidad, la profundidad de las cosas que se están diciendo y que se están repitiendo. Inclusive hay predicadores que en lugar de exponer la Biblia, extraen ciertas frases de algún pasaje bíblico y la usan para darle continuamente una motivación a la gente, para dar fuerza a su mensaje, pero en realidad no hay doctrina, no hay sustancia, más que una enseñanza o mensaje, es un conglomerado casi de arengas motivacionales, ¿no? Pablo en esto era muy serio, muy profundo, y cuando él habla con Timoteo, le dice: Timoteo, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Y obviamente esa palabra lectura no quiere decir simplemente leer la Biblia, sino en este caso implica la exposición y la explicación de la palabra y no solamente quedarnos con breves frases para un cliché. En nuestro pasaje encontramos la palabra eterno, esta palabra griega, aionios, dos veces, y no es algo de descuidar que sean dos veces en un pasaje tan breve, tan corto, porque en realidad la eternidad, lo eterno, para Pablo era algo tan real, tan profundo, tan grande, que influía todo lo que eran las consideraciones de su vida en el presente y tenía consecuencias muy prácticas en su vida. La mentalidad de Pablo estaba basada no en una, digamos, expectativa del futuro, sino que él había logrado apropiarse en su tiempo presente de todas estas cosas que pertenecían a la eternidad. Y cuando la iglesia en realidad no comprende estas verdades, estas profundidades de la palabra, corre el riesgo de verse relegada quizás a una condición, digamos, casi mecánica, predecible, y puede llegar a ser hasta carnal o mundana, porque al no considerar la eternidad como un principio, como algo importantísimo, se orienta a satisfacer solamente las necesidades temporales, que pueden ser seguramente solo materiales o físicas,
aún el mensaje del evangelismo en muchos lugares se ha reducido a ¿qué puede hacer por mí Jesús, pero ahora y aquí? En realidad la visión de la eternidad fundamental en la vida cristiana, y es un principio que nosotros debemos, por el cual debemos batallar, porque en el mundo todo se opone, todo conspira con este tipo de visión, con este tipo de percepción, con este tipo de dimensión en nuestra vida espiritual. Repito esta palabra eternos, aionios, no se centra en el futuro, se centra en la calidad de vida, en la calidad de años a los que se refiere, por lo cual los creyentes están viviendo ya en la vida eterna ahora. No estamos esperando la vida eterna solamente como algo en el futuro, sino que es una posesión presente, es algo en lo cual vivimos, porque la vida eterna, la eternidad, es algo sin fin, sin principio, que ha sido siempre y que siempre será. Pablo esto lo expresa en un modo particular cuando dice que el Señor nos ha escogido, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Esta es una frase interesante, muy particular, porque se ve solo un par de veces en el Evangelio. Se ve cuando en el Nuevo Testamento habla Jesús en su oración en el libro de Juan, capítulo 17, y habla de su comunión eterna con el Padre. Y también en Primera de Pedro 1:20, cuando habla de la preordenación de su sacrificio. En el caso de Jeremías, el profeta, vemos cómo Dios le dice que lo ha escogido antes de que naciese, antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te escogí y te di como profeta a las naciones. De tal manera que la vida eterna o la eternidad opera, obra simultáneamente en el tiempo, fuera del tiempo y más allá del tiempo. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto quiere decir que posee vida eterna, la tiene en su mano, está revestido de la vida eterna. Esto lo habla el Señor en Juan 6:47. Y también dice el Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. La tiene, es una posesión presente, no es algo solamente a esperar en el futuro, porque se trata de una calidad de vida en el presente. Ahora, vemos que el apóstol Pablo, que ha recibido azotes sin número, en cárceles, dice más que todos, en peligros de muerte muchas veces, estoy leyendo 2 Corintios 11, del 23 al 28, este Pablo ha recibido de los judíos 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, 1 noche y 1 día como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de todas estas cosas, la preocupación por las iglesias cada día que se agolpa en mi ser. 2 Corintios 11, del 23 al 28. Ahora, este Pablo que ha dicho estas cosas es el mismo apóstol Pablo que habla de una leve y momentánea tribulación. Está claro que tenemos que descartar ciertas cosas sobre esta declaración que dice Pablo, leve y momentánea tribulación. Porque podemos decir quizás que Pablo tenía mucha imaginación. Visto que Pablo tenía que predicar y tenía que animar a los creyentes, bueno, él imaginaba estas cosas y entonces tenía mucha fantasía, un poco de imaginación y un poco de fantasía, y entonces inventaba ciertas historias así un poco de superhéroes para poder animar a los hermanos. Creo que esa opción la descartamos. Otra opción podría ser que Pablo, de alguna manera, como lo vemos también en la palabra, recuerden la historia del famoso Eutico, Pablo predicaba mensajes extensos, y entonces este muchacho cayó como muerto desde el 3er piso y tuvo que ser resucitado. Quizás Pablo predicaba demasiado y entonces se iba a comer muy tarde, y entonces los hermanos lo llevaban a comer ravioles a la 1:30 de la mañana después del culto. Esa puede ser otra opción. Y es una opción que yo experimenté en mi propia historia. Recuerdo
años atrás, por ahí en el año 2000, quizás en Avellaneda, en Argentina, prediqué en una iglesia en esta ciudad, y claro, este tipo de iglesias donde se esperan que uno ore por cada hermano, y bueno, el culto se extendió, no prediqué tanto, pero el culto se extendió porque había que orar por cada hermano, bajaron 300 de abajo y de arriba del mezzanine. Entonces el culto terminó 1 de la mañana y a esa hora el pastor me llevó a buscar ravioles y comimos ravioles a la 1:30 de la mañana. No sé si era, no creo que haya sido esa la experiencia del apóstol Pablo, porque uno diría, bueno, Pablo terminaba de predicar tarde, comía mucho y entonces soñaba. Todas estas historias que Pablo cuenta, quizás se las soñó porque no hacía bien la digestión. Creo que esta es otra, digamos, opción que podemos descartar. Podemos descartar también de que Pablo tuviera una visión masoquista de la vida y él minimizaba absurdamente los sufrimientos que sí eran reales, pero a él no le importaba, era un poco masoquista. También de descartar esta opción. La realidad es que Pablo tenía la capacidad de ver más allá y sentir el peso eterno de gloria en cada una de sus circunstancias. En cada una de sus dificultades, en cada una de sus tribulaciones, Pablo pudo recibir la gracia de Dios para ver más allá de todo eso, sentir el peso de la gloria y avanzar, ir adelante, no importando los obstáculos, no importando las pruebas, no importando nada de lo que se le pudiera presentar por delante, él avanzaba porque sentía el peso de gloria, veía más allá. Es importante tener en cuenta esta frase ver, porque estamos hablando de, o esta palabra ver, porque estamos hablando de visión espiritual, estamos hablando de visión de la eternidad. Ahora, esta capacidad de Pablo, este tipo de actitud, es un requisito importantísimo para todos los que quieren seguir al Señor en un modo de discípulos. Para los que tienen serias intenciones de seguir al Señor, es importante tener esto como sentido, como visión en la vida espiritual. La ausencia más bien de esta concepción de la eternidad, de este entendimiento, de esta comprensión, va a significar una fe limitada, va a significar que como consecuencia vamos a ver nuestras dificultades, nuestras tribulaciones y nuestras pruebas mucho más grandes, estas presiones mucho más grandes y no leves y breves, como decía Pablo, sino interminables, siempre cada vez más grandes y no al revés como le sucedió a él. Buena parte de los cristianos a veces piensan que la eternidad es un concepto etéreo, es algo que es un lugar que se encuentra más allá de la estratosfera y que será disponible solo después de la muerte, y no han logrado, digamos, aferrar, traer la dimensión de lo eterno a su tiempo presente, y por eso podemos ver tantos creyentes con tantas dificultades, con una vida falta de energía, de sustancia, de estabilidad, de solidez. Cuando falta esta visión, este sentido de las cosas eternas, de la eternidad, muchos creyentes se ahogan en un vaso de agua, van de aquí para allá como una barca que se la lleva el viento, al menor evento que no se encuentra dentro de los parámetros, dentro de nuestros planes, como cuando las cosas no van según nuestros deseos o como esperamos. Ante cualquier circunstancia desfavorable entramos en crisis, entramos en dificultad, entramos en ansia, en miedo, en duda, en depresión, en confusión, y al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Que hablamos y nos comportamos ¿con quién? Como los incrédulos, como los paganos. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, Jesús habló de las preocupaciones, de la ansiedad por la vida y también por la muerte. Jesús dijo, ¿no? Capítulo 6, 25, os digo, no os afanéis por vuestra vida, porque habéis de comer, porque habéis de vestir. ¿Por qué os afanáis? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos, porque dice aquí, nos da el detalle, nos da un dato importante, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los no creyentes, los que no tienen fe, los que no conocen al Señor, los que no están aferrados a la palabra de Dios, son ellos los que
buscan. Esta palabra buscar es la palabra epizeteo en el griego, que significa buscar intensamente, buscar ardientemente, pero con una connotación claramente negativa. Son los paganos, son los gentiles, los incrédulos, los que se afanan, los que se preocupan en un modo desmedido. Los no creyentes son los que se ahogan en la ansiedad. Son ellos los que entran en angustia, los que se desmoronan, los que desmayan, los que se acobardan. Estas son las características de los no creyentes, de los que no tienen a Dios, de los que no confían en Dios. Pero los creyentes, los hombres de fe, por el contrario, soportan la prueba, resisten, permanecen firmes, perseveran, pueden estar atribulados en todo, pero no angustiados, como lo dice Pablo también en este mismo libro a los Corintios, en el mismo capítulo 4 precedentemente. Soportan la prueba, perseveran, atribulados en todo, no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esos son los creyentes, esas son las actitudes características del creyente, del cristiano. Ahora, ¿por qué el cristiano está atribulado en todo, pero no debería estar angustiado? ¿Por qué puede soportar la prueba? ¿Por qué puede perseverar? ¿Por qué puede mantenerse firme? Porque busca primero el reino de Dios, porque busca primero las cosas invisibles, porque está más atento a las cosas eternas, a las cosas espirituales. Los creyentes, los que sirven a Dios, en otras palabras, ven lo invisible. Justamente el don, la gracia que le dio Dios al apóstol Pablo para afrontar incluso circunstancias las más complicadas, es precisamente la capacidad de ver las cosas eternas y las cosas invisibles. Repito, todo esto, toda esta sensibilidad, toda esta percepción de las cosas de Dios, de las cosas eternas, van a recibir del mundo una oposición clara. Y sabemos que todo en el mundo atrae nuestros sentidos, los objetos, las riquezas, los bienes, la fama, la celebridad, las realizaciones temporales, todo eso va a apelar a nuestros sentidos, todo lo que es la continua gratificación de nuestra alma, de nuestra carne, a eso va a apelar el mundo, a nuestro ego, y nosotros tenemos que apartar la mirada, sacar nuestra visión de las cosas terrenales e ir llevándolas e ir fijándolas en las cosas que son eternas, en las cosas que son invisibles. ¿Qué podemos entonces aprender del apóstol Pablo? Pablo es un ejemplo para todo ministro y obviamente para todo creyente del Evangelio. No en vano él en esta porción y en su relato habla en el plural, nosotros no desmayamos. A lo largo de este capítulo 4, Pablo ha relatado sus experiencias, sus circunstancias, sus aflicciones, todo lo que ha sido el ministerio de él y aún la exposición a la muerte por causa de Cristo. Y particularmente en el versículo 16, él comienza, que es nuestra porción que vemos hoy, comienza diciendo, por tanto, no desmayamos. Ese por tanto nos indica la conexión entre lo que ha relatado y las razones de su espíritu batallador, de su espíritu indomable. No desmayamos. Esta palabra desmayamos es el griego ekakeo, es un término muy fuerte que significa abandonarse, rendirse en un modo cobarde, debilitarse, desmayar, perder la esperanza, desanimarse, perder la motivación para continuar actuando con una conducta ideal. Pero Pablo dice, nosotros no nos desanimamos, no desmayamos porque vemos de una manera diferente. Los ojos de nuestra mente están y deben estar enfocados no en las cosas terrenas, sino en las cosas eternas. Así que aprendemos en estos 3 versículos 3 razones por las cuales nosotros como creyentes no desmayamos, no nos acobardamos, nos mantenemos firmes. Versículo 16 entonces, Pablo dice, por tanto no desmayamos, aunque si antes nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva de día en día. Pablo valoraba más la fuerza espiritual que la fuerza física. Esto es claro. La primera razón por lo que Pablo pudo soportar todo lo que le sucediera en el
plano físico, es porque él estaba consciente de que había algo que estaba sucediendo en su interior que era mucho más importante, que tenía mucho más peso, que era algo más fuerte, que había una obra de Dios mucho más profunda que ocurría en su interior. Él mismo dice anteriormente en el versículo 7 de este mismo capítulo que somos vasos de barro. Y en el versículo 11 dice que nuestra carne es mortal. Esto es lo que él le llama el hombre exterior. El hombre exterior tiene que ver con nuestra parte, la parte de nuestra anatomía, todo lo que corresponde a nuestro ser físico, nuestras características físicas. Él es consciente de que este cuerpo está en un proceso de un envejecimiento continuo. El hombre exterior se va deshaciendo y este proceso es inevitable, es un proceso inagotable, inevitable e inexorable. No lo podemos detener. La Biblia usa la palabra diafilo en el griego, que significa cambiar para peor. Miren qué linda definición. Cambiar para peor. Este proceso de ir, como dice, que nuestro hombre se va desgastando, quiere decir que estamos cambiando para peor, sobre todo a partir de una cierta edad, ¿no? Quizás los jóvenes están en un proceso de llegar a una cierta madurez física todavía, pero una vez que llegamos a un cierto punto, nuestro cuerpo comienza a desgastarse, comienza a deteriorar, y esto es un proceso inevitable. Todos estamos viviendo de alguna manera este proceso, algunos con más alegría, otros con menos alegría, obviamente, pero lo cierto del caso es que estamos cambiando para peor, como dice esta definición, ¿no? Ahora, en el caso de Pablo, seguramente no solo era el proceso natural, sino que esto se veía acrecentado por su distinto modo de vivir, quizás al nuestro, las distintas circunstancias, las dificultades por las cuales él atravesó, los peligros, las persecuciones, las prisiones, todo eso lo llevaba a que quizás el proceso al cual él se refiere del hombre exterior se pudiera incluso acelerar. Ahora, Pablo vivía en un tiempo de la cultura greco-romana donde no había estas expresiones de mucho ánimo ni de esperanza respecto a este cuerpo y respecto a la eternidad. Por ejemplo, Esquilo, el representante de la tragedia griega, decía que después de la muerte, cuando uno muere una vez y para siempre y después no hay más nada, no hay resurrección. Marco Aurelio, el emperador romano, decía, en la muerte lo único que queda es polvo, cenizas, huesos y mal olor. En el fondo es una actitud que permanece en nuestros días, esa falta de esperanza en algo eterno, porque el hombre no ha considerado la eternidad, no ha considerado sus implicancias, no ha considerado a Dios, y por lo tanto se aferra a lo terrenal, se aferra a querer frenar este proceso inevitable del hombre exterior que se va desgastando. Y el avance de la ciencia le ha brindado, obviamente, los paliativos, le han brindado la oportunidad de tener tratamientos estéticos, cirugías, siliconas, liposucción, lipofilling existe ahora. Y una cosa que yo no conocía porque no estaba muy atento a este tipo de alcances de la ciencia. Ahora existe la bichectomía, que es sacar grasas de las mejillas, que es algo que obviamente no creo poder necesitar ni yo ni alguno de nosotros que estamos mirando. Pero existe todo eso porque el hombre está buscando paliativos para frenar ese proceso. Ahora, esto no es nada, este tipo de avances en cuanto a tratamientos estéticos no es nada respecto a lo que el hombre ha llegado a pensar en cuanto a los progresos de la ciencia, porque se está llegando a proponer incluso un hombre perfecto, un hombre sin limitaciones, que pueda vencer al envejecimiento, que pueda vencer y superar toda limitación intelectual, toda limitación también física. Es el concepto del transhumanismo, que en realidad en el fondo es apoyarse en la tecnología, sea en el avance de la genética, en el avance de la robótica, de la inteligencia artificial, la tan hablada ahora, tan mencionada nanotecnología, los nanochips. La idea es integrar al ser humano cada vez más con lo cibernético para lograr su propuesta de
alargar indefinidamente la vida. A efectos prácticos podríamos dar a entender esto como algo parecido, o lo más parecido a la pretensión de la inmortalidad, que en el fondo, si nos ponemos a pensar, es la misma tentación del Edén, ¿no? Seréis como Dios. En el fondo, el hombre y la ciencia propone esta idea de llegar a la inmortalidad. Y aunque esto pareciera algo de fantasciencia o de ciencia ficción, o años atrás parecía, es algo a lo cual de hecho se está llegando y se está acelerando cada vez más. Obviamente toda esta aceleración científica a nosotros los cristianos que estamos entendiendo claramente los procesos del tiempo, que estamos entendiendo cómo Dios se mueve, nos está indicando solo una cosa, que el retorno de Jesucristo está cada vez más cerca y Dios no va a permitir que la ciencia llegue a tal punto que pueda anular las conciencias humanas, que pueda anular la capacidad del hombre a decidir. Muchos temen en que le van a implantar microchips que lo van a convertir en una suerte de robots, pero en realidad Dios no va a consentir eso. Dios siempre va a dejar que el hombre pueda decidir entre oír su voz y dejarse extraviar, entre la capacidad de decidir entre la vida y el bien y la muerte y el mal. Por tanto, eso es lo que decía Dios en Deuteronomio 30:15, ¿no? Poder decidir entre la vida y el mal. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la obediencia o la desobediencia. Por tanto, los avances de la ciencia, por más que aceleren, llegarán a un punto y el Señor seguramente vendrá. Ahora, el caso es que, volviendo a Pablo, Pablo sabía, y yo voy a ponerle paréntesis nuevamente esta frase o esta palabra, veía. Pablo veía lo que pasaba en su interior. Pablo sabía que el Espíritu del Señor estaba obrando en su vida, en su hombre interior, en un modo potente, en un modo profundo, en un modo poderoso, y estaba forjando algo extraordinario más allá de lo que sucedía en su cuerpo, en su hombre exterior. Y esto era lo más importante para él. El proceso de desgaste era evidente y era inevitable, pero también era evidente que Dios estaba renovando su vida interiormente a través de la obra poderosa del Espíritu Santo del Señor, que es un proceso que Dios también ha iniciado en nosotros y que también está continuando y que también tenemos que verlo como lo más importante. No importa lo que esté pasando en el ámbito terrenal, no importa lo que esté pasándonos en el ámbito físico, Dios está hablando que nos está renovando cada día. Y de hecho, esta palabra que dice que el hombre interior se renueva de día en día, es la palabra anakaino en el griego, que significa renovar. Y ojo, hacer cualitativamente nuevo. Renovar completando un proceso. Exactamente. Es el proceso que Dios ha iniciado en nuestra vida. Es el proceso que Dios, como dice el apóstol Pablo, la obra que Él ha iniciado la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está obrando y está haciendo una obra perfecta en los creyentes. Por eso Pablo sabía esto, sabía esta obra de fortaleza que el Espíritu Santo realizaba en él, y él también, cuando lo leemos en el libro de Efesios, en el capítulo 3, dice que él está doblando sus rodillas para que los creyentes sean fortificados, sean fortalecidos con poder en el hombre interior. El profeta Isaías lo diría de esta manera: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Isaías 40, capítulo 40, versículo 30 y 31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estos son los que creen en el Señor, estos son los que esperan en el Señor, estos son no los que están en afán, en ansiedad, en temor, son los que perseveran, son los que esperan en Dios. Asaf el salmista lo diría de esta manera en el Salmo 73, 26, haciendo un contraste entre lo terrenal y lo eterno, lo temporal y lo eterno. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pablo sabía que el Señor a los que predestinó
Llamó a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto lo vemos en Romanos 8:30 y es un versículo poderoso porque aquí podemos ver el sentido de la eternidad, la visión de la eternidad expresado en un término grandioso y máximo, diríamos. Pablo es capaz de ver todo el proceso y también el final del proceso, que es la glorificación del creyente, que en su momento, cuando él escribe, es un hecho futuro, pero él lo escribe como si fuera una realidad ya presente, ya cumplida. Y esa es digamos, la actitud correcta, esa es la actitud de Pablo en su momento y la actitud nuestra también delante de las tribulaciones, delante de las circunstancias. Dios nos ha escogido, nos ha predestinado antes de la fundación del mundo, nos ha llamado, a los que nos ha llamado nos ha justificado a través de la obra poderosa de Jesucristo en la cruz. Y a estos justificados también glorificó. Dios está viendo, Pablo está viendo cómo ven las cosas Dios, como una cosa cumplida. Dios sabemos que ve el final desde el principio. Si hay un verdadero profeta al cual podemos siempre creer y que nunca se equivoca, es Dios mismo, es el Señor. Dios ve el final desde el principio. Dios ve y anuncia el final desde el principio. Y Pablo había alcanzado a tener esa gracia de ver todo el proceso. Él decía, yo ya estoy, Dios ya terminó conmigo. En la idea de la eternidad, Dios ya terminó. Dios me veía antes cuando no había nacido. Me veía cuando nací. Me veía cuando me cambiaban los pañales, cuando era joven, cuando comencé a estudiar a los pies de Gamaliel. Me veía cuando estuve atacando a la iglesia y cuando estuve consintiendo en la muerte de Esteban. Pero me veía también cuando iba en el camino y esa luz resplandeciente, grande, poderosa, me derribó y me dejó ciego para poder convertirme. Y me ve ahora predicando la palabra, me ve ahora quizás preso en estas cárceles, custodiado por los soldados romanos, pero Dios me ve también al final del proceso, Dios me ve glorificado, por lo tanto, Dios no se preocupa. ¿Por qué me voy a preocupar yo? Decía Pablo. Qué actitud tan tremenda. Pablo veía también el final, la consumación de la obra de Dios desde el principio. Y esa es la actitud que debe tener el creyente cuando enfrenta circunstancias, cuando enfrenta debilidades, cuando enfrenta situaciones. Entender que Dios, en el hombre exterior, seguramente estamos cambiando para peor, pero Dios, el hombre interior, está obrando, está cumpliendo una obra perfecta y la obra que Él inició la va a completar, porque en la eternidad ya la ha completado. Esto es tremendo. En el versículo, vamos al versículo 17, que es la segunda razón de Pablo, por la cual él persevera, por la cual él es de una fe inquebrantable. Pablo daba más valor a las cosas del futuro que a las cosas del presente. Él dice, esta leve tribulación, vamos a este punto, leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta palabra tribulación o aflicción es la palabra flipsis, que significa presión, algo que oprime, que aprieta. Habla de estar en un lugar estrecho, de estar presionado, limitado de tal manera que no puede salir, sin opciones. La otra palabra es momentáneo, es la palabra pantica, que quiere decir un breve espacio de tiempo, algo inmediato, algo efímero, algo fugaz. Y la palabra leve o ligera es la palabra elafrón, que quiere decir algo de poco peso, una tontería, casi nada, algo fácil de llevar. Ahora, Pablo estuvo bajo presión todo el tiempo, pero fue algo momentáneo para él, algo sin peso, algo leve comparado con el eterno peso de gloria, con la eternidad que él veía, que él experimentaba ya en sus tiempos, y porque él entendía que era momentáneo como la vida misma, como dice Santiago 4, en el capítulo 4 de su libro, versículo 14, ¿qué es la vida? Ciertamente neblina, aparece por un poco y luego se desvanece. Pero la eternidad, la vida eterna, es algo para siempre.
Ahora estas presiones desde su perspectiva terrenal eran severas, eran pesadas, eran fuertes, eran seguramente a veces algunas muy perturbadoras, horribles. A nadie le gusta ser torturado o estar en la cárcel, pero para él eran, viéndolo desde su perspectiva eterna, desde su visión de la eternidad, eran solo molestias triviales. Las persecuciones eran inevitables, las persecuciones eran reales, pero no eran importantes a la luz del eterno peso de gloria que producían. Y esta perspectiva en las tribulaciones, esta visión de la eternidad, lo hacían realizar grandes proezas. Y vemos esto mucho en la vida de Pablo. Para él, más aflicción, más tribulación, más grande su arrojo, el denuedo, la valentía que tenía, más grande las proezas que podía realizar Dios y más grande era la gloria que recibía Dios de esta labor de Pablo. Pablo, recordemos, quería venir a Roma, quería ir a desarrollar, establecer un ministerio, digamos, una plataforma ministerial a toda Europa, pasar por España, y él cuando escribe, él escribe a los romanos, deseo tener un viaje próspero hacia vosotros. La realidad es que Pablo llega, pero en otro tipo de circunstancias, naufragio, encuentros del tercer tipo, hasta del cuarto tipo, porque estos reptiles, esta serpiente lo mordió, ¿no? Encuentros desagradables del cuarto tipo con reptiles no muy simpáticos, distintas tribulaciones, y cuando llega a Roma llega encarcelado, llega a la cárcel, llega a ser, digamos, puesto en arresto domiciliario, y ahí tiene que estar como un soldado que lo tiene sostenido, aparentemente, por unas cadenas cortas, por la guardia pretoriana que cada 6 horas tenía que ser cambiada. En estas circunstancias, Pablo podía haberse desanimado, podía haber perdido la esperanza, podía haber dicho, no, así yo no puedo servir al Señor, no me puedo mover, estoy acostumbrado a viajar, soy un misionero, aparentemente ahora estoy paralizado. Pablo no tenía privacidad, tenía que estar durmiendo encadenado a este soldado, tenía que escribir encadenado al soldado, comía encadenado al soldado. Estas no eran seguramente las mejores condiciones, las mejores circunstancias humanamente para poder servir al Señor. Y pensar que hoy hay predicadores que reivindican su derecho de viajar en jet privados, ¿no? Pagados por la iglesia, porque dicen que así van a servir mejor al Señor. En cambio, en las condiciones de Pablo, en estas condiciones aparentemente imposibles, complicadas, Pablo escribió las cartas a los colosenses, a los filipenses, a Filemón, a los efesios, y en estas condiciones evangelizó a toda esa guardia pretoriana. Lo vemos en la palabra de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que Pablo en estas circunstancias, encadenado, haya logrado evangelizar a toda la guardia? Es una simple cuestión de visión, de perspectiva. Siempre cómo vemos las cosas determina lo que suceda. Pablo no se veía encadenado a este soldado. Pablo, creo decir, sin temor a equivocarme, que veía que el soldado estaba encadenado a él. ¿Alguna vez alguno de ustedes, ¿sí?, los evangelistas, han tratado de evangelizar a alguien que se quiere correr, que se quiere escapar? Muchas veces, recuerdo en aquellas épocas, en la Universidad Villarreal, cuando íbamos los jóvenes a predicar, se nos corrían. Ahora, imagínense a Pablo encadenado 6 horas a un soldado, o mejor dicho, imagínense a un soldado encadenado por 6 horas continuas a Pablo. Escucharlo orar, escucharlo enseñar, escucharlo alabar al Señor. Es una cuestión de perspectiva. Pablo miraba en un modo diferente, no se estaba ahí quejando, llorando y decir, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me sucede a mí? No entiendo cuál será el propósito, ¿por qué estoy así en estas circunstancias? A veces en medio de las circunstancias los cristianos no entendemos el propósito. Pablo creo que aquí lo entendió perfectamente. El propósito de las cadenas era que el soldado no se pudiera escapar, que lo pudiera escuchar. Y justamente Pablo pudo evangelizar a toda la guardia pretoriana, y él después dice en el libro de Filipenses,
en el capítulo 1, todo lo que me ha sucedido ha contribuido al progreso del Evangelio. Los hermanos se han animado más a predicar. La casa de César ha escuchado el Evangelio. La fuerza espiritual de alguien, el carácter, la madurez, se entiende, se mide cuando constatamos qué se necesita para desanimar, qué se necesita para arrastrarlo hacia la amargura, hacia la negatividad. Y eso es algo que no sucedía en la vida del apóstol Pablo. Para Pablo, en su caso, un naufragio no lo podía detener. Un poco de frío, un poco de calor, no era para quejarse como nosotros. Queremos que venga el calor y cuando viene el sol, qué feo que venga el frío, y al revés. A Pablo no lo paraba el desierto, no lo detenía una vara o unas piedras en la cabeza, no lo pudo detener un par de años en prisión. Un triste pretoriano ahí encadenado a él no lo podía para nada detener. Nada podía detenerlo. ¿Por qué? Ni siquiera la exposición a la muerte lo podía detener. En 2 Corintios 4:14 dice, hablamos sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esa palabra saber es una palabra muy interesante. Es la palabra oída del verbo eito, que significa haber visto o percibido con los ojos, ver con los ojos físicos, literalmente. Hablamos sabiendo, mejor dicho, hablamos viendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Esta capacidad de ver su futuro, esta gloria que lo esperaba, este tipo de visión, lo empujaba a continuar, a llevar adelante su ministerio sin miedo, sin temor, sin concesiones. Y ese es el mismo tipo de fe a la cual nosotros hemos sido llamados. Pablo no era un superhombre, Pablo no era Superman, pero él decía, la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, era la gracia de Dios. Yo he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Era la gracia de Dios, era a través de la gracia de Dios que él podía tener esta concepción de la vida eterna, esta concepción, esta visión de la eternidad que lo hacía ser uno que veía más allá. Finalmente, en el capítulo que estamos leyendo, en el versículo 18, vemos otra realidad que Pablo entiende y otra razón por la cual Pablo ve que él tiene que sostenerse en Dios y ve que él va a triunfar por encima de sus circunstancias. Finalmente, dice él, da más valor a las realidades eternas invisibles que a las temporales que son visibles. Dice él, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una vez más, tenemos aquí el mirar, el ver. No miramos lo que se ve, sino lo que no se ve. Parece un contrasentido, pero dice las cosas que se ven no son las reales. Las cosas más reales que existen son las que no vemos, son las eternas. Esta palabra mirar, scopeo, quiere decir no dar una mirada así ligera o breve, sino una contemplación, un examen intenso, mantener la atención en algo, ver, tener perspectiva, da la idea de fijar cuidadosamente la atención con deseo y con interés. Ver es la palabra clave. La única forma que tenía Pablo y la única forma que tenemos los creyentes, sobre todo en estos tiempos finales, en estos tiempos de consumación de las épocas, es tener la mirada fija en el lugar correcto para poder resistir, para no desanimarnos, para no entrar en temor, en duda, para no derrumbarnos delante de las circunstancias. Tenemos que ver en el modo correcto, fijar nuestros ojos en el lugar correcto, porque la verdadera realidad es lo que ven los ojos espirituales, a través de la fe, a través del conocimiento de Dios, a través de la palabra de Dios. Cuando vemos a Abraham en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo que habla de todos estos grandes hombres de la fe, dice que Abraham, en el versículo 9 del capítulo 11, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque dice que él
buscaba una ciudad. Ahora, Dios le había prometido la tierra. Ya estaba en ella. La veía, pero mirando dijo, esta no es. Esta no es. Yo estoy viendo, he visto una más grande, he visto una realidad celestial superior. Yo aquí me siento como un extranjero, como un peregrino. Dice que él esperaba la ciudad que tiene los verdaderos fundamentos. Y dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero lo miraron de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que ellos veían en lo natural era una sombra, era una muestra de lo que vendrá. Lo miraron de lejos y lo saludaron. La pregunta sería, para nosotros, ¿nos sentimos como extranjeros y peregrinos en esta tierra? ¿Tenemos ese deseo de que nos miren como extranjeros y peregrinos? ¿O estamos quizás muy cómodos aquí? Querido cristiano, si estás muy cómodo aquí, si tu mirada está puesta en las cosas terrenales de este mundo, si tu atención está mayormente cifrada en las cosas de este mundo, déjame decirte que estás viviendo en el lugar equivocado. Los que dicen esto claramente, decía el escritor de Hebreos, los que dicen que son peregrinos y extranjeros, están dando a entender que buscan una patria. Podían volver al lugar de donde habían salido, que era otra ciudad, otra patria, pero estaban anhelando una mejor, una celestial, una que en ese momento no se veía y que no podemos ver, sino con los ojos espirituales. Por lo cual dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es una cuestión de visión, es una cuestión de perspectiva. La eternidad obviamente no es una cosa a la cual, un concepto el cual podemos entender de la noche a la mañana, pero se trata de un continuo quitar nuestra mirada de las cosas terrenales y comenzar a enfocarlas en las cosas celestiales. Es un cambio de mentalidad, es una renovación continua del espíritu de nuestra mente. Esa forma de ver y de vivir marcó una diferencia en la vida de Pablo. Y debe marcar también una diferencia en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en estos tiempos finales, en esta fase conclusiva de las épocas. La gente vive en este mundo como si no hubiera nada más allá de lo terrenal, como si la vida aquí en esta tierra fuera el propósito total de la existencia. Muchos son brillantes en la ciencia, en la física, en las artes, en cualquier tipo de profesión, pero ignoran completamente y deliberadamente, que es lo peor, los conceptos de la eternidad. Ignoran a Dios, ignoran los principios de Dios en modo voluntario. Y en esta coyuntura actual, en este tiempo pandémico, la gente puede estar con la sonrisa, pero sabemos que están llenos de angustia, sabemos que están llenos de confusión, sabemos que están llenos de ansiedad, incluso muchos de terror. Están tratando de poner sus esperanzas en la ciencia. Y ese mundo debe ser confrontado, como fue confrontado en los tiempos del apóstol Pablo, que confrontó en el Areópago, confrontó a los filósofos griegos con la realidad de que el verdadero propósito eterno de Dios es que el hombre lo busque. El propósito de la existencia humana es buscar a Dios. Lo dice claramente la palabra en Hechos capítulo 17. Es buscar a Dios el propósito de nuestra existencia. Buscarlo en esta tierra, buscarlo mientras puede ser hallado, decía el profeta. Porque Dios ha establecido las naciones y ha establecido también el tiempo que les ha sido asignado, y el tiempo se les está acortando, el tiempo se acorta. Hechos 17:26 dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El hombre querrá apoyarse en la ciencia, pero la ciencia tendrá un freno en algún momento y Dios intervendrá. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia deliberada, de este no
mirar más allá, sino mirar solo lo terrenal. Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesucristo, el Mesías. Aquel varón que designó, dando fe a todos con resucitarlo de los muertos. Ahora nuestra pregunta, una nueva pregunta para nosotros como iglesia, como creyentes. ¿Estamos dispuestos, estamos listos a predicar a este Cristo crucificado, Cristo resucitado, pero un Cristo que también es juez y es rey? Solo una iglesia libre de la intimidación, libre del temor, libre de la ansiedad, con convicción plena de la realidad del cielo, va a poder convencer, va a poder traer convicción a la gente de la realidad y también del peligro del infierno. Solo si tenemos convicción del cielo, pero una convicción verdadera, profunda, de lo eterno, podremos tener también el poder, la autoridad, la convicción de poder hablar al mundo de la realidad, también de la condenación eterna. Esa es la iglesia que tiene el sentido y la visión de la eternidad, de las cosas eternas. Es la iglesia que demuestra al mundo que actualmente se encuentra justamente en esa dimensión. Sí, estamos aquí, pero nuestra ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador, el Cristo de la gloria. Filipenses 3:20. Nosotros estamos aquí, pero hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, lo dice Pablo a los Colosenses. Estamos aquí, pero Dios nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 2:6. Esa es la iglesia que permanece firme, esa es la iglesia que permanece constante, porque está como mirando, como viendo al invisible. Como Moisés. En el libro de Hebreos 11, en el versículo 27, dice que Moisés por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuál es el secreto? Concentrarse en el hombre interior y no en el hombre exterior. Concentrarse en la obra potente que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, que es una obra que ha iniciado, pero que la va a completar, la va a hacer perfecta. Concentrarse en las cosas espirituales, no en lo terreno, sino en lo celestial. Concentrarse en la gloria futura, no en las tribulaciones temporales. Concentrarse y dar la vida por lo que es eterno y no necesariamente por lo que se ve y perece. En la última parte de su primera carta a Timoteo, Pablo lo exhorta y le dice: aferra la vida eterna. Tómala con tus manos, agárrala, reténla. Toma con tus manos todos los asuntos que conciernen la eternidad. Que las cosas eternas tengan en tu vida consecuencias prácticas, para que puedas ministrar, para que puedas vivir con una percepción y con una perspectiva celestial, eterna. 1 Timoteo 6:12. A los colosenses les dice: aspiren, fijen su mente, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren qué seguridad, nuestra vida está escondida con Cristo. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Si comenzáramos a vivir nuestra vida profundamente en el contexto de lo eterno, llamaríamos a muchos momentos de nuestras vidas una intensidad, llevaríamos una seriedad, una reverencia, una santidad que las tinieblas huirían rápidamente. Por algo dice la palabra: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Si pusiéramos todo en el contexto de la eternidad, llevaríamos una cosa tremenda a nuestro presente. Si nos apropiáramos de estos conceptos, nuestro presente tendría consecuencias distintas. Las tinieblas se disiparían en gran manera, porque llevaríamos el reino de Dios, el reino de los cielos, traeríamos la gloria de Dios y se cumpliría verdaderamente y realmente esa palabra que dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Debemos entonces vivir y tomar nuestras decisiones en el contexto de las consecuencias eternas que éstas tengan. Tenemos que devolver la visión de la eternidad a nuestros tiempos. Queridos pastores, creo que ustedes saben como yo que es el tiempo de predicar la palabra de Dios
todo el consejo de Dios, como decía Pablo, y este concepto de la eternidad es algo importante en nuestros días. Estamos en la fase conclusiva, estamos en la fase final. Y si alguno está viendo y no tiene idea de la eternidad, si alguno ha escuchado este mensaje, lo está escuchando, lo ha visto, y más bien estás angustiado, estás afanado, estás perdido, te sientes en este tiempo pandémico preocupado en extremo por tu presente y aún por el futuro, ni siquiera lejano, sino cercano. Si tus certezas se han derribado, se han derrumbado, quiero decirte que Jesucristo murió también por ti, por tus pecados, conforme a las Escrituras. Él vino a esta tierra a padecer también por ti, fue sepultado y resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras, y sigue llamando a todo hombre en todo lugar al arrepentimiento, a la conversión. Así que si en estos tiempos no tienes esa certeza, no tienes esa convicción, estás lejos de Dios, te sientes alejado de Dios, sin protección, sin certeza del futuro, cree en Jesucristo, confiesa tus pecados, arrepiéntete, recíbelo como tu Salvador, como tu Señor, y tendrás vida eterna. Vive para Él, busca el reino de su justicia, busca las cosas de Dios, que el tiempo es breve. Hermanos, es el tiempo de mirar, como dice también la palabra, erguíos cuando vean todas estas cosas, y estamos viendo cumplirse una tras otra las profecías bíblicas. Cuando vean estas cosas, erguíos porque vuestra salvación está cercana. Como oré al inicio, cada día que pasa, damos gracias a Dios por su misericordia, damos gracias a Dios por su bondad, cuando vemos salir la luz, cuando vemos salir el sol, pero quizás el día pasa y cuando el sol tramonta, podemos también decir, ha pasado un día, estamos cada vez más cerca del día de nuestra plena redención en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor les dé su gracia, la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, el Eterno, sean con todos ustedes, con todos nosotros, hermanos. Y quiero orar, quiero terminar con una oración por todos ustedes, por todos nosotros, para que el Señor pueda usar esta semilla, esta palabra, con la cual podamos todos seguir edificándonos, y para que el Señor nos indique cada día con su sabiduría el camino, lo que tenemos que hacer, las obras que Él ha determinado para que nosotros andemos en ellas, caminemos en ellas. Cerramos nuestros ojos para los que están viendo y están escuchando, y nos dirigimos a nuestro Dios eterno, a Adonai, el Dios de la gloria, el Dios eterno, el Dios poderoso. Padre, Dios eterno, Señor de los cielos, te damos gracias en esta oportunidad, en esta mañana para Lima, en esta tarde aquí para Roma, en cualquier momento y en cualquier horario donde este mensaje se haya escuchado. Señor, estamos aquí delante de tu trono, reconociendo que tú eres Señor y Dios, que tú eres el Rey eterno, el Dios, el patrón de toda la creación, el amo, el dueño y el Señor. A ti, Señor, pertenecen la gloria, el honor, el poder, la sabiduría, las riquezas. La gloria y la honra te pertenecen, Señor, y nosotros venimos a ti en el nombre del Mesías, de Cristo Jesús, aquel Yeshua que tú has, Señor, establecido como el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Señor, amo y dueño. Venimos en ese nombre, Señor, para glorificarte y para darte gracias por todo lo que tú nos das cada día. Gracias porque nos has redimido, nos has rescatado de las tinieblas y nos has trasladado a la luz admirable de tu Hijo amado. Gracias porque somos conscientes de que has iniciado en nosotros una obra que la vas a concluir y la vas a hacer perfecta en el día de Cristo. Gracias aún por las pruebas, gracias aún por las tribulaciones, gracias por las aflicciones y por las circunstancias, porque sabemos que en medio de ellas tú estás presente y que en medio de ellas tú nos
llevas siempre a la victoria, porque estamos en tus manos. Grande es tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de los pastores que están escuchando este mensaje, mis consiervos, por cada uno de los hermanos que, Señor, siguen esta transmisión. Gracias porque tú, Señor, los has llamado, Señor, los has escogido antes de la fundación del mundo, los has predestinado, los has llamado, los has justificado y los has glorificado también, Señor. Haz que cada uno pueda tener, Señor, esta perspectiva, esta visión y esta certeza en el corazón que la obra que tú iniciaste, tú la terminas y la haces perfecta, Señor. Oramos en este momento por aquellos que están en la aflicción física, quizás en la duda porque se sienten limitados con enfermedades. Señor, tú también, según tu misericordia y tu voluntad, eres poderoso para hacer más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Oramos por los que tienen problemas en este momento físicos. Extiende tu mano poderosa en salud y en gracia, Señor. Libera, sana, Señor. Salva, Señor, a aquellos que han escuchado y glorifica tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Te bendecimos y damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías de Israel, el Santo, el único y sabio Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Luigi, que el Señor te siga bendiciendo, usando también